This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Amigos, bienvenidos a otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que para mí son apasionantes, o que para mí es apasionante, que es el miedo. Es la fuerza, en mi humilde opinión, más paralizante que existe en este momento bajo el sol. Pero antes de entrar en lo que quiero traerles al programa, vamos a hablar un poco del miedo en su aspecto fisiológico, definirlo, ¿no? El diccionario nos dice que el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, sea este real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a una amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Hasta aquí la definición. Hoy yo quiero hablarles del miedo, no tanto en su forma fisiológica, sino como un factor que paraliza a muchas personas a emprender nuevas acciones que pudieran ser de mayor prosperidad, de mayor felicidad o de una mayor realización de los deseos o de las metas. Mucha gente nunca se atreve por el miedo y precisamente al no atreverse nunca podrán descubrir de lo que son capaces de hacer. Existe miedo real, amigos oyentes, cuando su dimensión está directamente relacionada a una amenaza. Existe miedo neurótico, cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro, más bien es algo imaginario. Ambos miedos, el real y el neurótico, fueron términos definidos por ese gran psicólogo europeo Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que actualmente imperan en nuestra sociedad: el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico e inconsciente que no ha sido resuelto y al que hace referencia. Desde el punto de vista biológico, el miedo que existe desde épocas ancestrales, es más, desde la creación del hombre, le ha permitido precisamente sobrevivir y adaptarse a través de las épocas, y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al ser humano responder ante situaciones de peligro con rapidez y con eficacia. En ese sentido, el miedo es saludable, normal, pudiéramos decir que hasta beneficioso para nosotros y para nuestra especie. Ejemplo, si usted va cruzando una calle mientras está leyendo un libro o un periódico y no se da cuenta de que viene una motocicleta o un autobús a gran velocidad, de pronto el vehículo suena el claxon para avisarle a usted. Cuando usted lo ve, inmediatamente pega un brinco y ocurren una serie de transformaciones en su cuerpo que le permiten huir rápidamente. Este miedo es un miedo bueno, porque inmediatamente que el vehículo pasa, ya usted vuelve a la normalidad, y si bien quedará un poco asustado por un ratito, no es un miedo que le hace daño a largo plazo. Los niveles de cortisol, de adrenalina, son de poca duración en su torrente sanguíneo. Desde el punto de vista neurológico, el miedo es una forma común de organizar el cerebro y esencialmente consiste en la activación de la amígdala. La amígdala juega un papel muy importante. No es la amígdala que tenemos en la garganta, es la que tenemos en el centro del cerebro, situada en el lóbulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional,
necesario para la correcta adaptación de un organismo al medio ambiente, que provoca de cierta forma un poco de angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. El miedo más dañino, que es el que quiero abordar hoy, es el miedo desde el punto de vista social y cultural, el que puede formar parte del carácter de la persona. Y a veces conocemos a una persona que es profundamente miedosa, que le tiene miedo a cualquier cosa, y esa persona es una persona que se priva de muchas oportunidades de crecimiento porque se autolimita precisamente porque no puede dominar su miedo. Este miedo se puede, por tanto, aprender a dominar. También se puede aprender con ayuda psicológica, con ayuda profesional, a lidiar con él. Este es el miedo que desencadena en nuestro organismo ciertos cambios fisiológicos inmediatos. Por ejemplo, cuando vemos una fiera que viene a perseguirnos, cuando vemos un individuo que está disparando con un arma de fuego en dirección nuestra, se incrementa el metabolismo celular de forma instantánea. Aumenta la presión arterial para poder emprender la huida, la glucosa en la sangre se activa también nuestra actividad cerebral para poder pensar instantáneamente, para poder agudizar la vista. El sistema inmunológico se detiene, al igual que toda función no esencial en el organismo. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente las extremidades, para ayudarnos en la huida, para ayudarnos en la defensa. El corazón bombea a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente la adrenalina y el cortisol. Y también se producen importantes modificaciones faciales. Se agrandan los ojos para agudizar la visión, se dilatan las pupilas, la frente se arruga, los labios se estiran horizontalmente, las glándulas sudoríparas emanan ciertos olores, en el caso, por ejemplo, del combate cuerpo a cuerpo o para ahuyentar a un animal feroz que viene en dirección nuestra, pues nuestro cuerpo inmediatamente produce ciertos olores corporales. Este es el miedo con que Dios nos dotó para preservar nuestra vida, nuestra especie. Sin embargo, en la vida moderna, vivimos, y escuchen bien, el 70% de nuestro tiempo diario despiertos en estrés. En otras palabras, desde que usted se despierta hasta que usted se vuelve a dormir por la noche, el 70% de ese tiempo lo vivimos estresados. Estresados por problemas de la vida común. El dinero, los hijos, problemas laborales, el tránsito agobiante, las deudas, las enfermedades nuestras y las enfermedades de los ancianos o de la familia cercana. Y ese miedo se va convirtiendo ya no en un episodio de corta duración como el brinco que tenemos que pegar para esquivar a un vehículo que viene en dirección nuestra al cruzar la calle. Ya no es el miedo de corta duración de un perro que nos cae atrás cuando pasamos por delante de una casa y el perro no estaba amarrado y corremos un par de cuadras hasta huir. Ya no es el miedo de corta duración que tiene un cambio en nuestro organismo breve, sino que un episodio se va entrelazando con el otro. Una discusión con la señora en la casa por problemas de dinero antes de irnos a trabajar. Luego el problema del tránsito. Se va agobiando nuestra situación porque vamos a llegar tarde y vamos a tener un problema con el jefe. Y no podemos hacer nada porque el tránsito no se mueve. Si perdemos el trabajo, entonces, ¿quién va a pagar las deudas? Y encima de todo esto no nos va a alcanzar el dinero para comprar las medicinas que nos hacen falta para la curación de mamá o de papá. Estos miedos que tienden a empatarse unos con otros nos van creando este cambio fisiológico para el cual el organismo no está adaptado. Y cuando estos miedos se van haciendo crónicos y se entrelazan y ya son continuos, en personas que son de débil carácter, que no tienen una gran preparación espiritual, o tal vez que son personas que han tenido algún tipo de trauma previo, los miedos pueden llegar a solidificarse unos con otros de manera tal que precondicionan nuestra actividad cerebral hasta provocar ataques de pánico. El ataque de pánico es, para el miedo, su momento más espantoso. Ahí es cuando el miedo es como un terremoto, ya no es un temblor de categoría 3 o 4, sino un terremoto de 8 o de 9 grados en la escala Richter. Y este miedo, el ataque de pánico, paraliza al ser humano.
El ser humano pierde por completo la razón, no escucha los consejos de las personas que están a su alrededor, no ve más allá de una visión de túnel, de un peligro que no existe más que en su imaginación. Y durante el tiempo que dura el episodio del ataque de pánico, que puede ser 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, esa persona está totalmente paralizada, como queda paralizada una codorniz ante un perro de presa. Y lo triste es que ese miedo es inducido, creado y manifiesto solamente por una actividad del cerebro de esa persona que no puede controlar. No es porque haya algo que realmente lo justifique, sino simplemente esa persona se autoparaliza por un estímulo creado solamente en su imaginación. Hoy yo quiero abordar este tema, pero también el miedo que nos impide prosperar en la vida. El miedo que nos impide emprender tal vez un negocito, el miedo que nos impide hablar en público o que nos impide arriesgarnos a tomar un curso en una universidad porque pensamos de antemano que no vamos a tener la capacidad para pasar los exámenes. El miedo que nos limita a crecer, el miedo que nos frena y que nos hace quedar en un área de comodidad, aunque esa área de comodidad nos condene a vivir en una vida de miseria, en una vida de insatisfacción o en una vida limitante. Rápidamente les voy a contar, antes de pasarles al próximo segmento, que es una mini conferencia que hoy traigo a manera de reflexión para ustedes, no mía, sino de otra persona. Les voy a contar brevemente el caso de un amigo que yo quise mucho, que tristemente se fue prematuramente por un tumor en el cerebro cuando estaba tal vez con una edad de 63, 64 años y tenía todavía mucho por vivir y mucho por enseñar a los demás. Este hombre llegó aquí a Miami, no hablaba el idioma inglés y se colocó de instalador de alfombras en una compañía. El trabajo de instalar alfombras es bastante duro porque las alfombras se instalan dándoles golpes con el pie, con la rodilla, para estirarlas. Llegó a una empresa, estuvo 3 días instalando alfombras y mientras estaba allí oía al jefe de esa empresa quejarse de una serie de indisciplinas y de problemas con los empleados. En fin, la empresa era una empresa muy exitosa, pero estaba muy mal administrada y muy mal dirigida y por ende estaba plagada de problemas. Aquel instalador de alfombras que no hablaba inglés y que no tenía ni un título universitario, ni siquiera una preparación profesional, un día abordó al dueño y le dijo: usted lo que necesita aquí es un tipo como yo, que le meta esto en cintura. Y usted sabe de esto. No, yo no sé de esto, pero yo fui militar. Y como militar, yo sé cómo gobernar a un grupo de personas insubordinadas. Así que usted lo que necesita aquí es un domador de leones y yo puedo ser ese domador. Parece que lo impresionó porque lo citó y a los 3 o 4 días le ofreció el trabajo de administrador. Aquel pobre instalador empezó a documentarse, empezó a capacitarse, se matriculó en el college para tomar un curso de administración, empezó a aprender inglés para tener por lo menos un conocimiento rudimentario del idioma inglés. Y voy a saltar al final de la historia. 5 años después, terminó de socio del dueño de la empresa. Y en el momento de su muerte, le dejó a su familia una fortuna superior al $1.000.000 que había logrado precisamente en el negocio de aquella empresa a la cual él llegó un día a instalarle las alfombras. Y cuando yo, en broma, lo cuestioné, me dijo: yo simplemente le perdí el miedo al miedo. ¿Fui un osado? Sí. ¿Fui un atrevido? Sí. Tal vez yo no era la persona capacitada para ocupar el puesto, probablemente no. Pero hubo algo que me dijo: lo puedes hacer. Me lancé tal vez a una piscina sin agua, pero logré mi propósito. Tuve muchísimas dificultades, muchísimos tropezones, pero a medida que me fui capacitando y que me fui superando y fui quedando bien y fui metiendo aquella empresa en cintura, el dueño no solamente fue adquiriendo confianza en mí, sino que un día me ofreció ser su socio en otro negocio y eso cambió radicalmente mi vida. Hoy yo quiero terminar el programa compartiendo con ustedes esta reflexión, no en mi boca, sino en boca de un conferencista que escuché recientemente, pero que también nos puede ayudar a todos a desprendernos del miedo y a tal vez reenfocar nuestra vida para tener un mayor éxito en cualquier cosa que nos propongamos. Escuchemos. Estamos seguros que alguna vez has encontrado alguna persona que te habló sobre lo mal que le va en su trabajo, de lo poco que le pagan en su empresa y de lo mal que le tratan.
no me suben el sueldo, no me dan vacaciones, no me dan formación. ¿Te has dado cuenta de lo que tienen en común todas esas frases? Esa persona quiere mostrar que es una pobre víctima que nada puede hacer para cambiar su situación. O eso es lo que ellos creen. En realidad, este tipo de personas son solo víctimas de su propia mentalidad perdedora. Es por eso que las cosas le van mal. Acompáñanos hasta el final del video y descubre 8 hábitos que debes evitar a toda costa para tener una mentalidad ganadora. Empecemos. Steve Jobs no creía que un teléfono solo debía funcionar como un simple teléfono. Pensaba que podía funcionar como una computadora, una cámara, y un reproductor de música. Y así nació el iPhone. Jack Ma, fundador de Alibaba, dijo en una entrevista lo siguiente: las peores personas a las que les puedes servir son las personas con mentalidad de pobre. Dales algo gratis, y piensan que es una trampa. Diles que es una pequeña inversión, y van a decir que no ganan mucho. Invítalas a invertir en grande, y dirán que no tienen dinero. Invítalos a probar cosas nuevas, y te dirán que no saben cómo hacerlo. Invítalos a un negocio tradicional, y dirán que es difícil de hacer. Diles que es un nuevo modelo de negocio, y van a decir que es una estafa. Diles que administren una tienda, y dirán que no hay libertad. Diles que corran un nuevo negocio, y van a decir que no tienen experiencia. Ellos tienen algunas cosas en común: ellos aman preguntar, investigar, y escuchar a los amigos que están tan desesperados como ellos. De hecho, piensan más que un filósofo, pero se mueven menos que un ciego guiando a otro ciego. Solo hay que preguntarles ¿qué quieren hacer? Y nunca serán capaces de responder. Los pobres fallan debido a un comportamiento común. Su vida entera se trata de esperar y esperar. La mentalidad perdedora no es más que la consecuencia de malos hábitos que se va desarrollando a lo largo de la vida. Barreras mentales que te impiden alcanzar el éxito. Todos los seres humanos tenemos tanto buenos como malos hábitos. Es complicado en ocasiones definir el bien y el mal en el comportamiento y la psicología humana. Sin embargo, llamaremos malos hábitos a los que nos alejan de la vida que queremos vivir, robándonos las ideas y la creatividad que son esenciales para conseguir el éxito financiero. 1. El mal hábito de perder el tiempo lamentándose. El remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra, sin significado alguno. ¿De qué sirve lamentarse? No te aporta nada. Es una pérdida de tiempo. Lamentarse es centrarse en el problema en vez de la solución. Muchas personas lamentan su situación con frases del estilo: odio mi trabajo, me pagan poco, me he equivocado de carrera profesional, soy un fracasado. Pero la realidad es que cuando se les pregunta qué han hecho para cambiar su situación, la respuesta es siempre la misma: nada. Las personas que tienen una mentalidad ganadora se centran en la solución en vez del problema. Aprenden y se hacen preguntas útiles como: ¿de qué manera puedo darle la vuelta a esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo evitar que me vuelva a pasar? Hacerse estas preguntas es más productivo que andar lamentándose constantemente. 2. El mal hábito de culpar a otros. ¿Realmente somos responsables por nuestras propias vidas? Y tenemos que dejar de pensar que los demás son quienes tienen responsabilidad por nuestros fracasos. Lo más curioso es que nuestro punto de vista egoísta nos dice que si fracasamos, es culpa de otros. Pero si logramos el éxito, es nuestro propio mérito. Piénsalo de la siguiente manera: ¿culpar a los demás te hace una mejor persona? Es difícil que logres concentrarte en lo que puedes hacer para cambiar tu vida si estás ocupado culpando a los demás y dejando de lado la responsabilidad que te corresponde. Mantente atento a lo que realmente puedes hacer, lograr y emprender. Y deja de ver el mundo desde la perspectiva de que es imposible por culpa de esto o aquello. Los demás influyen en tu vida, pero tú eres quien la crea. Como el viento influye sobre las velas de un barco, pero el barco es quien define el rumbo a tomar, incluso contra el viento. 3. El mal hábito de tener miedo al cambio. A muchos profesionales les aterra el cambio. Odian sus trabajos, o simplemente están aburridos pero no cambian por miedo. La clave está en calcular el beneficio potencial frente al riesgo que corres.
Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, entonces merece la pena. Cuando tengas que tomar una decisión importante, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Verás que a menudo las consecuencias no son tan graves como pensabas. Las personas que tienen una mentalidad ganadora no temen al cambio. Lo abrazan porque saben que el cambio conlleva oportunidades. 4. El mal hábito de dejar todo para después. O también conocido como el mal hábito de la procrastinación. La estrategia del avestruz, enterrar la cabeza en la arena y esperar que todo pase. La verdad es que quizá no estés de acuerdo con muchos de los famosos refranes antiguos. Pero hay uno que definitivamente tiene sentido y es el siguiente. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es claramente un hábito negativo el cerrar los ojos ante la situación y posponer decisiones o acciones importantes y cruciales. Definitivamente hay cosas que requieren tu atención ahora mismo, no lo dejes para después. No dejes que la cobardía te cubra los ojos y asume la responsabilidad por tu vida hoy mismo. 5. El mal hábito de esperar el mejor momento. Esperar siempre las condiciones ideales es como querer que todos los semáforos de la ciudad se pongan en verde. Eventualmente deberás parar, es obvio. Y es posible que tengas que retroceder o tomar caminos alternativos. Pero si arrancas inmediatamente, llegarás mucho más rápido, aprenderás más de lo que pensaste y finalmente conseguirás llegar a tu meta. No tengas miedo de emprender ahora mismo y evita que el miedo te domine. Actúa sin esperar en cuándo podría ser el mejor momento para hacerlo. No es necesario que todas las condiciones se te den. Crea tú mismo esas condiciones. Si no lo haces, es posible que las cosas nunca estén como tú quieres y nunca avances. No esperes a que llegue un barco por ti y te lleve a tu destino. Construye tu propio barco y embárcate en él. 6. El mal hábito de envidiar el éxito ajeno. Cuando vemos a alguien que tiene éxito es difícil no sentir un poco de envidia. Vemos a alguien que está donde nosotros querríamos estar. Sin embargo, la envidia no es más que veneno para tu cerebro. Porque de nuevo te centras en lo que otros han conseguido, en vez de centrarte en lo que puedes conseguir tú. Céntrate en tus propias metas en vez de en las de los demás. 7. El mal hábito de pensar que el mundo te debe todo. Vivimos en una sociedad que nos está malcriando. Estamos acostumbrados a decir que tenemos derechos para todo. Tengo derecho a una vivienda digna. Tengo derecho a un trabajo digno. Tengo derecho a sanidad y educación. Tengo derecho a expresarme como quiera. Derechos, derechos y más derechos. Pensamos que por el mero hecho de existir la sociedad nos debe algo. La cuestión es, ¿qué has hecho tú para mejorar esta sociedad? Estamos de acuerdo en tener derechos, pero los derechos conllevan obligaciones. ¿Quieres una casa? Trabaja. ¿Quieres un trabajo? Prepárate. ¿Quieres acceso a sanidad? Paga tu seguridad social. ¿Quieres tener libertad de expresión? Respeta a los demás. El mundo no te debe nada. Eres tú quien debe esforzarse para hacer de este mundo un lugar mejor. Y así es como el mundo te deberá algo. 8. El mal hábito de actuar por impulso. Nuestro sentido común, muchas veces falla. Cuando actuamos por impulso, estamos dejando que nuestro ser más primitivo tome lugar en la interacción. Piensa en todas las posibles consecuencias antes de actuar con base en tus impulsos. Sé una persona más inteligente de lo que actualmente eres. Si se requiere una decisión rápida, tómala. Pero separa al menos un instante en el que analices si es o no una buena decisión. Muchos arrepentimientos y lágrimas llegan gracias a esas obras de impulso, gracias a las consecuencias de nuestros actos que en su momento fueron basados en un impulso prácticamente irracional. La ira y la euforia no son buenos elementos desde los cuales tomar una decisión, pues generalmente son muy malas consejeras. Tu mentalidad es consecuencia de tus hábitos. Para tener una mentalidad ganadora, tienes que abandonar los hábitos de los perdedores. Razona, piensa con la cabeza fría, y toma tu decisión con calma. En general, muchos de estos hábitos son relativamente fáciles de eliminar. Sin embargo, recomendamos tratarlos uno por uno.
dejando de lado uno a la vez para que el proceso de adaptación sea más sencillo. Verás los maravillosos resultados que podrás lograr. Ojalá que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Los espero la próxima semana por acá para otra edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.